Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Futuro 360 en el marco de Congreso Futuro 2021. Hoy queremos hablar de uno de los campos que más ha vivido revoluciones en los últimos años. Hace mucho tiempo atrás, en algún momento, la humanidad se planteó el desafío de descifrar el genoma humano, que es algo así como una huella digital que describe lo que nos constituye, si vamos a tener el pelo de una forma, si vamos a tener una altura, si vamos a tener una predisposición a cierto tipo de enfermedades, etcétera, y que los humanos, como una gran hazaña, logramos descifrar, y junto con descifrar este mapa misterioso de lo que nos constituye, encontramos un montón de pistas para muchas aplicaciones. Una de ellas es la que hemos revisado también en Futuro 360, que es esta capacidad de cortar y editar el genoma y, por ejemplo, sacar ciertos genes que están relacionados con el desarrollo de ciertas enfermedades y todas las implicancias éticas que eso puede tener, pero también cómo uno podría ir alterando no solo nuestro gen de humano, sino los genes vegetales, etcétera, para poder adaptarnos más al cambio climático y todas esas distintas conversaciones que hemos tenido. Ahora, algo que es interesante es que la mayoría de los estudios que se han desarrollado en grandes poblaciones no son en poblaciones ni de Sudamérica ni de Chile. Por lo tanto, sabemos bastante de los genomas, pero los estudios se desarrollan en grupos de personas que no se parecen tanto a nosotros. Y es por eso que esta invitada que tenemos hoy día me parece muy, muy interesante y la voy a pasar a presentar, les voy a explicar por qué. Ella se llama Lucía Cifuentes, es médico cirujano, magíster en ciencias biológicas con una mención en genética y magíster en bioestadística de la Universidad de Chile, pero es directora del programa Chile Genómico de la Universidad de Chile sobre genes e investigación en torno a ellos, principalmente el mestizaje de nuestra población como factor de diversidad genética entre los chilenos y las chilenas. Bienvenido, Lucía. Perdón lo larga de la introducción, pero no es tan fácil hacer lo que tú haces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Quisiera partir tratando de acompañarte cuando a ti te preguntan en una reunión familiar cualquiera, ¿por qué estudiar la genética es importante? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones? La primera reflexión, y que sale así en forma espontánea, es para entender cómo somos. Qué cosa más atractiva e interesante para cualquier persona es preguntarse ¿por qué soy así? ¿Es el ambiente? ¿Son mis genes? Yo creo que lo primero es comprender nuestra propia identidad, nuestra propia individualidad. Y la esencia biológica nuestra es nuestro DNA, nuestro genoma. Entonces encuentro que es una disciplina que en ese sentido tiene una respuesta muy potente que dar en muchos ámbitos. Y en Chile, ¿cómo estamos en el desarrollo de esta disciplina? En el fondo, ¿qué tan avanzados estamos y qué utilidades podría tener para la población chilena desarrollar este tipo de estudios? En Chile se ha desarrollado más la genética últimamente y también hay un desarrollo incipiente de la genómica. Sin embargo, como en todas las áreas, nos falta todavía mucho para estar a la altura de lo que son... ¿Puedes explicar la diferencia entre genética y genómica? Buen punto. La genética en general es la subdisciplina de la biología que estudia toda la herencia de los caracteres biológicos, así en términos bien generales. Las leyes de Mendel, el colegio, todos se acordarán de eso. Cuando hablamos de genómica, es una parte de la genética que se refiere a la estructura detallada del DNA, la secuencia de letras que conforman el DNA. Entonces, como ir a leer con una lupa, ir a leer el detalle a nivel molecular. O sea, en la genética uno se entera de los grandes trazos y en la genómica uno ve el píxel. Justamente, exactamente. Ya. Ahora, tú eres parte de un programa de Chile. Sí, ahí quisiera hacer una aclaración. En el programa de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de donde yo soy profesora, iniciamos el proyecto Chile Genómico hace el año 2012 empezamos, porque hasta ahí había muy poco conocimiento del genoma de los chilenos. Habíamos hecho estudios anteriores, pero muy, muy parciales. Entonces, como sacar una primera foto de lo que es el chileno común y corriente, nosotros, digamos, no particularidades, no había mucha información y eso lo iniciamos el año 2012 bajo mi dirección hasta el año 2016. Y ahí hicimos una caracterización general basada en estudios de chilenos urbanos de las principales ciudades,
más de 3.000 chilenos, es el muestreo más grande que se ha hecho de población chilena contemporánea. Ahora, después de eso, el proyecto terminó el año 2016 y han habido proyectos consecutivos hasta el día de hoy distintos que han podido mantener esta iniciativa. Actualmente el director es el profesor Ricardo Verdugo, también de Genética Humana de mi facultad, quien está liderando en este momento una iniciativa muy interesante en relación con la enfermedad COVID que ahora nos aqueja. Así que paso el aviso, invitarlos a todos que entren al sitio de Chile Genómico para colaborar con el proyecto del profesor Verdugo, que está estudiando cómo la susceptibilidad genética, cómo algunos genes nos hacen más susceptibles a contraer esta enfermedad o nos hacen también más propensos a tener una forma más grave de ella. Bueno, en un momento algunos estudios que se publicaron durante el periodo COVID decían que la constitución genética de los europeos era más débil frente al COVID que la nuestra. Sí, eso es muy interesante, sobre todo va a ser un lazo con la charla que dio hace un poquito rato, que hablé del grupo sanguíneo como un ejemplo que era un gen que muestra el mestizaje. En poblaciones europeas se ha demostrado que las personas de grupo sanguíneo A, o 2 romano, como le llamaban antes, son más proclives a enfermar de COVID y a tener una forma más grave de la enfermedad. Claro. En cambio, los que somos de grupo O seríamos más resistentes. Y resulta que, como yo les contaba hace un rato en la charla de la mañana, los europeos trajeron este gen A Latinoamérica, claro, a Chile. Entonces, ese es un rasgo europeo. Entonces, genéticamente, ese sería uno de los factores que podría estar incidiendo. Ahora, en estudios en europeos y en Norteamérica se han encontrado también otras regiones del genoma donde hay genes vinculados con la inmunidad que también se relacionan con la mayor susceptibilidad a padecer esta enfermedad, a infectarse de COVID. Pero también en las enfermedades, aparte como en todo, aparte de los factores genéticos, hay factores ambientales. Entonces, en nuestro país coexisten, como en todas partes, por supuesto, los factores sociales y los factores genéticos. Por supuesto. Entonces, si bien genéticamente los individuos de grupo A pueden ser más propensos a enfermarse, puede ser que esos individuos justos vivan en regiones donde hay menos densidad poblacional, menos estrés, menos obesidad, y vivan en casas más contaminación. grandes, no hay hacinamiento, entonces se enfermen menos por los determinantes sociales. Por supuesto. Entonces hay que hacer un balance entre las dos cosas, pero de que el genoma importa, pero no es lo único. Es interesante lo claro que nos ha quedado con esta pandemia, que somos parte de un ecosistema, que es algo que siempre se nos olvidaba, ¿verdad? Antes, sí, pero ahora como que no hay forma de huirle a esa verdad. Otra de las verdades que yo siento que la genómica está demostrando con claridad es la verdad de la diversidad y la mentira de la pureza racial, ¿verdad? Que tanto daño le ha hecho a la humanidad. ¿Cómo ha impactado también en tu propia perspectiva personal, humana, el trabajo que has hecho que da cuenta de que al final todos los chilenos somos mestizos, po? Sí, para mí eso es extraordinario porque en realidad uno tiene los antecedentes históricos del colegio, todos aprendemos y todo, pero eso es como una teoría, el vivirlo, sentir que está en tu biología el timbre, es mucho más potente, más decidor. Y la verdad es que en realidad no hay poblaciones puras. Y si las hubiera, ¿qué? Biológicamente lo ventajoso es ser diverso. O sea, una población que fuera toda uniforme, toda igual, que ya no existe en todo caso, pero si la hubiera, ¿qué potencialidad tiene esa población natural de responder frente a los cambios para adaptarse? Poquísima. Entonces, la riqueza está en que seamos diversos. Y con nuestro estudio nosotros demostramos que los chilenos somos mestizos. Y todo este asunto de las migraciones es un fenómeno dinámico que nos va a hacer ir cambiando, pero también nos va a hacer ser reservorio de genes más diversos, que algún día, a lo mejor en 100 años, nos podrán servir para enfrentar una nueva pandemia, una nueva eventualidad. El cambio climático. Entonces, mientras más diversidad alojemos en nuestro genoma, es mejor, vamos a estar mejor adaptados a sobrevivir como especie. Oye, ¿y eso es una conclusión total del estudio que ustedes hicieron? O sea, si uno toma un chileno de cualquier rincón del país, ¿va a encontrar diversidad genética y mestizaje? Exacto. Es salvo en aquel chileno que se viene bajando de un avión, que viene llegando, no sé, de África o de Europa a instalarse con una empresa, claro. Él si viene llegando, estando al lado del aeropuerto, no vamos a decir que es chileno. Nosotros estudiamos los chilenos cuyos padres eran nacidos en Chile, o sea, chilenos. Entonces, eso puede ir cambiando, pero todos somos mestizos. Hay personas que dicen, no, yo soy tan europea, tengo 4 abuelos europeos. Los exploramos, también tenían genes amerindios.
Ahora los amerindios, los nativos americanos contemporáneos, que se sienten pertenecientes a esta etnia, dicen, no, nosotros somos puros. El 99% de ellos también tiene genes europeos, también. Entonces, esto es un gradiente, no podemos categorizar a la gente como de un grupo étnico o de otro como si fuéramos entidades separadas. Eso ya no existe. Ya. Ahora avancemos sobre las oportunidades que sí tiene descubrir cuánto tengo de amerindio, cuánto tengo de gen europeo, porque parte de lo que se habla mucho en el marco del Congreso Futuro es cómo la medicina va a entrar en una fase de hiperespecialización, donde en vez de darte un remedio que en realidad se probó en miles de millones de personas y uno ve que más o menos funciona, ahora voy a saber que porque tú tienes tal o cual gen, es más o menos probable que tal o cual remedio te funcione. Entonces, ¿cómo ves tú ese avance? ¿A qué plazo deberíamos estar hablando de esta medicina boutique? Yo creo que es un plazo no muy lejano. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante conocer el genoma de la población. No solamente por la medicina de precisión individual, de que yo tengo tal gen, voy a responder así o asá a tal fármaco, sino que también a nivel poblacional, cuando yo diseño políticas públicas. El hecho de hacer este estudio genómico de ancestría contribuye a otorgar una herramienta en la búsqueda, en la exploración de genes responsables de enfermedades. Porque tal como tú decías, hay muy poca información del genoma de las poblaciones que están al sur del Ecuador, muy poca. Todo se ha hecho para las poblaciones que están al norte. Entonces hay diversidad biológica que no se ha estudiado. Cuando nosotros hicimos nuestro estudio Chile genómico en la primera etapa, encontramos variantes en el genoma de los chilenos que no estaban descritas en ninguna otra base de datos mundial propia. A lo mejor también están en Argentina, en Bolivia y no se han publicado, pero son variantes propias. Entonces, no solamente importa la medicina de precisión a nivel del individuo, sino que también a nivel de la colectividad, porque las políticas de salud tienen que diseñarse para la población a la cual están dirigidas, y no solamente en el fármaco, sino que también en la prevención. Por ejemplo, si yo tengo poca plata, como siempre nos ocurre, y tengo que hacer campaña de prevención de cáncer, en las regiones del país donde hay más genes europeos haré un screening más intenso de cánceres que son más comunes en población europea, pero en comunas donde hay más ancestría amerindia tengo que ir a hacer pesquisa temprana en el cáncer de vesícula biliar, por ejemplo, que es lo propio de los nativos. Entonces eso optimiza también los recursos escasos de salud, desde la medicina desde primera, segunda y tercera etapa, digamos, desde la prevención, no solamente a nivel del fármaco. Entonces tiene un impacto no muy lejano. Lo encuentro genial desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos y efectivamente de la efectividad de la política pública, pero ¿tiene o no tiene un riesgo desde el punto de vista de la discriminación también al final? O sea, en el fondo, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué pesadilla estoy pensando? ¿Qué pasa si al final mi información genética está tan disponible que, por ejemplo, un seguro de salud, una ISAPRE, es capaz de decirme, sabe que a usted no le voy a cubrir el cáncer de vesícula? O sea, en el fondo, ¿a qué tenemos que estar alerta para que no nos pase por encima lo que en realidad era una oportunidad y se convierta en un problema para todos? Claro, toda la información genómica debe ser privada y confidencial de cada persona. Y es verdad el temor que hay al que tú dices, pero mi contrarrespuesta ahí es la siguiente. Puede que yo sea menos propensa al cáncer de vesícula, por ejemplo, estoy dando como ejemplo que tengo más genes europeos, pero eso me hace a mí más propensa a tener cáncer de mama o cáncer de colon. Claro. Entonces, no hay ningún grupo étnico que esté en su prioridad de salud respecto de otro. Todos fallamos por algún lado, por eso nos conviene ser mestizos, para compensar la falencia. Entonces no hay un genoma que sea óptimo, porque si no tiene un riesgo para uno cosa, la va a tener para otra. Y desde el punto de vista de la discriminación biológica, ¿qué discriminación biológica más grande es la que ha habido contra las mujeres toda la vida en la ISAPRE? Esa es la discriminación biológica más grande. Por tener 2 cromosomas X nos han cobrado en la ISAPRE siempre el doble. Entonces ahora se rasgan vestiduras con decir, no, el genoma es privado. Oigan, a nosotros ya nos castigaron por ser mujeres. No me vengan a hablar ahora de discriminación. ¿A cuánto la X? Sí. Claro, ¿a cuánto la X? Oye, Lucía, te quiero agradecer por esta conversación. Nos quedamos cortas, pero nos veremos más adelante en Futuro 360, espero. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy interesante cómo vemos que estas cegueras que la ciencia ha tenido históricamente, por ejemplo, esto mismo que ocurre respecto a la población del hemisferio sur, ha ocurrido históricamente también con las mujeres. La mayoría de los estudios se desarrollaban en hombres y por lo tanto las mujeres terminaban teniendo mucho más riesgo de morir, por ejemplo, de ataques al corazón o manejando un auto, porque todo estaba diseñado para los hombres. Esa ceguera que nos ha afectado a las mujeres históricamente y a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado, ha
hasta hace poco, también existe respecto de la población del hemisferio sur, y es por eso que es interesante que nuestras poblaciones tengan sus propios estudios y su propio conocimiento. Vamos a una... La pandemia por COVID-19 alteró definitivamente nuestra forma de funcionar en el mundo. Uno de esos cambios fue justamente cómo tuvimos que adaptar nuestros sistemas de trabajo. La presidenta y cofundadora de Chile Mujeres, Francisca Yunemann, expuso en Congreso Futuro sobre cómo la irrupción del teletrabajo iba a afectar nuestras vidas en el contexto de esta pandemia, brindando igual nuevas dimensiones de experiencia y cómo esto podría contribuir a la aplicación y adaptabilidad laboral de cada uno de nosotros. Lo que yo les quiero exponer, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día es mi búsqueda del sentido que ha tenido la pandemia y específicamente en los lugares de trabajo, en las empresas y en las organizaciones. Y en esta búsqueda, como primera pregunta que yo me hago, es para quienes hemos tratado de impulsar y aportar en la adaptabilidad laboral, es que por fin hayamos logrado salir de la inercia en que estábamos inmersos en los lugares de trabajo, donde trabajábamos día completo, en forma presencial, perdiendo tiempo de transporte en nuestros lugares de trabajo, contaminando nuestras ciudades, en el mismo espacio físico, muchas veces con una pared en blanco, la misma pared en blanco día tras día, y el teletrabajo por fin haya irrumpido, siendo que existía hace tiempo. Creo que no. Es para quienes tratamos de impulsar las políticas públicas. El que en marzo se haya aprobado de forma inmediata, apenas empezó la pandemia, la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, dando un marco legal, flexible, moderno y a la vez seguro a las personas teletrabajadoras. Tampoco creo. Pienso que el sentido de esta pandemia, o los sentidos de esta pandemia para el mundo del trabajo en las empresas y en las organizaciones son dos. El primero de ellos es que si bien creemos que el trabajo se introdujo en nuestras vidas, haberlo llevado a nuestros hogares, lo que en realidad ha sucedido es que es la vida de las personas las que se han introducido en los lugares de trabajo. Y esto nos tiene que llevar a ver, a comprender que las personas tienen solo una vida y que siempre esa persona es la misma, tu vida única y tú siempre la misma persona, independiente de lo que estés haciendo y dónde lo estés haciendo. Y el segundo sentido para mí que ha tenido esta pandemia en los lugares de trabajo es que si bien la Segunda Guerra Mundial sacó a los hombres, sacó a los padres de sus casas, de sus pueblos para llevarlo al frente, esta pandemia los devolvió a sus hogares. Y de ahí no los queremos sacar de forma tan radical. Y de esta forma el teletrabajo pasa a ser solamente una herramienta, una maravillosa herramienta, pero que en el futuro la vamos a ver como obsoleta. Y la forma remota en la cual estamos trabajando va a ser anticuada. Y las leyes que acabamos de aprobar por ser leyes modernas, también las vamos a terminar derogando, sustituyendo por otras en un futuro. Pero lo que nunca va a cambiar es la unicidad de la vida humana y a la vez la diversidad de vidas. La responsabilidad de humanizar los lugares de trabajo, aplicando estas alternativas que yo le acabo de decir, o yendo más allá de la ley, porque la gracia del sector privado es que puede hacer muchas más cosas allá de la ley, la tenemos todos y la tenemos todas. Escuchamos mucho que los seres humanos somos irreemplazables, o sea, somos reemplazables. Siempre escuchamos, es que nadie es irreemplazable. Pero la verdad es que la conciencia que tenemos que tener es que como seres humanos somos insustituibles. Una persona que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y será capaz de soportar casi cualquier cómo.
Debemos entonces tomar conciencia y hacernos responsables de terminar esta obra inconclusa, de hacer los lugares de trabajo más justos, más inclusivos. Y para ello tenemos que tener presente, y Pablo Egaña lo expuso también en este panel, cómo esta pandemia ha golpeado más los trabajos de las mujeres y cómo les va a ser más difícil recuperarlo. Los trabajos formales, ellas han perdido profesionalmente más contratos de trabajo. El subsidio al empleo, a pesar de haber logrado el subsidio al empleo con enfoque de género, también se le está aplicando menos a las mujeres. Tenemos más contratos suspendidos por la Ley de Protección de Empleo y no sabemos qué va a pasar cuando se termine esa protección legal, la cual es transitoria. Por lo tanto, asumiendo esta inequidad, hoy los invito a que nos hagamos cargo juntos de construir el futuro del trabajo. No volvamos a intentar sacar nuevamente de los lugares de trabajo para dejar de ver la integridad de la vida de cada persona y a la vez la diversidad de vidas que están presentes en cada uno de los lugares de trabajo, cada una con una riqueza infinita. No volvamos tampoco a sacar a los padres de sus hogares, porque se ha demostrado que pueden trabajar ahí y lo pueden hacer con sus hijos o sus hijas al lado, estando presentes cuando se lo necesita. Estoy convencida que en estas condiciones, junto con terminar con las leyes que encarecen la contratación y la desincentivan, la contratación de mujeres, como la actual ley vigente de Salacuna, por lo cual es urgente aprobar el proyecto de ley de Salacuna en trámite, estoy convencida que estas condiciones, más esas reformas legales, es lo que va a permitir, como les decía, que las mujeres ingresemos, no desertemos y nos desarrollemos con todas nuestras capacidades, con todos nuestros talentos en los lugares del trabajo, ganando todo nuestro país, ganando toda nuestra sociedad. Y cito esta última frase de Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Apelo a su voluntad, a la libertad de la persona para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad. Dicho de otra manera, a la libertad para completar un determinado sentido o rechazarlo. Muchas gracias. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Futuro 360. Como siempre, lo dejamos invitado a encontrarse con nosotros a través de nuestras redes, en nuestro sitio, donde estamos durante toda la semana publicando las novedades del mundo de la ciencia, del pensamiento, del cambio climático también, para que usted no diga que no le contamos cosas que van a transformar nuestra vida y que a veces nos pasan por el lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.